En este capítulo vamos a avanzar en el curso y vamos a tocar opciones importantes varias del sitio web. Todas esas opciones que estamos tocando en estos videos están en ajustes y quiero mencionarles que no vamos siguiendo esto por orden porque no todo va a aplicar dentro de cada una de las secciones. Por ejemplo, el tema de analítica y optimización, además etiqueta meta personalizada, eso va a aplicar para la sección de SEO, es decir, el posicionamiento de nuestro sitio web. Ya vimos lo que es nombre del sitio, nombre de dominio, no hemos visto página de inicio, eso lo vamos a tocar casi en los siguientes videos. Y de aquí, de nombre de dominio, saltamos a icono de página, icono de click web, miniatura de compartir y nos vamos a meter en opciones de sitio. En opciones de sitio encontramos, por ejemplo, general y dice acá funciones opcionales que puede habilitar o deshabilitar. Por ejemplo, una de las opciones importantísimas a la hora de trabajar nuestro proyecto fotográfico es deshabilitar el botón derecho para proteger, lógicamente, las imágenes. Esto es importante, deshabilitar. Otra cosa, transición al pasar por encima. Esta transición es, bueno, aquí lo dice, que lo que hace es desvanecer entre los elementos. Las transiciones animadas entre páginas es muy importante. Y aquí vean esto, habilitar el soporte de caracteres extendido para fuentes de Adobe Font. Esto es también importante porque aquí nosotros vamos a hacer uso de las fuentes de Adobe Font. Esto ya se los había mencionado. De hecho, en la creación y diseño de nuestro logo, ahí utilizamos una fuente de Adobe. Así es que en cuanto a general, eso es todo y vamos a ir a selecciones de imágenes. En selecciones de imágenes, quizás no lo vamos a ver ahorita, pero sí se los voy a mencionar. Dice que al hacer clic en las imágenes se abren todas de esa página, etcétera, etcétera. ¿Y qué significa en sí selecciones de imágenes? Dice acá, selecciones, habilitar selecciones de imágenes en mis páginas. Eso es importante. El color, ¿a qué se refiere con color? Bien, voy a salirme de acá, voy a cancelar y voy a salirme, me voy a ir a este sitio. Eso se refiere a, vamos a ver, me voy a ir acá y se refiere básicamente ok, voy a darle vista previa, era eso lo que tenía que hacer, darle en vista previa y a la hora que yo le doy eh, vista previa para visualizarla. Ese fondo que me habla ahí o el color se refiere a ese difuminado que está detrás. Si ustedes ven, por defecto viene en color blanco, pero nosotros lo podemos cambiar al que nosotros prefiramos, es decir, de acuerdo a nuestros colores corporativos. Entonces, para que sepan a qué me refiero, voy a volver nuevamente y voy a duplicar esta pestaña. Voy a duplicar para que no nos confundamos y si tengo que mostrarles algo que ya está creado en los sitios anteriores, mejor me regreso. Entonces voy a ir a nuestro proyecto, vuelvo a ajustes, vuelvo a opciones de sitio y volvemos aquí a selecciones de imágenes. Entonces ese color que se refiere es a ese difuminado que yo les mencionaba. Aquí nosotros podemos elegir el color que nos guste o si no podemos agregar un color hexadecimal. ¿Recuerdan los colores hexadecimales que estaban en nuestra paleta de colores? Esos colores hexadecimales nosotros los copiamos y los pegamos. Voy a hacerlo por acá en Adobe Color, en biblioteca. Recuerden que ahí guardamos nuestras paletas y, por ejemplo, digamos que sea este el que yo voy a copiar, este color hexadecimal. Copio, me vengo acá y le digo pegar y le doy en listo. Vean que el color cambió. A eso se refiere. Aquí podemos cambiar, como les digo, el color que nosotros deseamos. Yo lo voy a dejar un poquito, no tan blanco, pero tampoco tan gris. Y aquí puedo jugar con la opacidad. Por defecto viene 0.9, pero nosotros podemos bajarle o aumentarle. Creo que lo que recomienda Adobe de 0.9 es lo más idóneo, de acuerdo a el estilo que nosotros estemos trabajando. Así es que llegamos al final de este nuevo video. Nos vemos a continuación.